Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de desarrollo de aplicaciones Android. Si recordáis, en el vídeo anterior estábamos realizando nuestra primera aplicación, que era un contador. Esta aplicación registraba las pulsaciones que hacíamos en tres botones. Un botón incrementaba esas pulsaciones, 1, 2, 3, 4, etcétera, el otro decrementaba y el otro reseteaba. Bueno, pues consiste en mejorar esa aplicación en lo que se refiere a su aspecto visual, ¿no? En hacer que los botones pues tengan un aspecto más profesional, más elegante o como lo queráis llamar. Y para poder modificar el aspecto visual de una aplicación tenemos que trabajar con la UX, que es lo que pretendo en este vídeo y siguientes. Antes de mejorar nuestra aplicación tenemos que saber trabajar un poco más con la UX. Ya conocemos algunos layouts que hemos visto en vídeos anteriores, como por ejemplo el Relative Layout, el Linear Layout, pero también hay otros y además en los que ya conocemos se puede profundizar un poco más. Vamos a ver en este vídeo, o vamos a comenzar a ver en este vídeo, cuáles son los layouts más utilizados y en qué consisten. Lo hemos mencionado de pasada en vídeos anteriores, profundizamos un poco más en este vídeo y sucesivos. Los layouts más utilizados, que no los únicos, pero los más utilizados son el Relative Layout, que ya conocemos de vídeos anteriores, consiste en incluir un elemento, una vista dentro de nuestra interfaz y que ese elemento se convierta en una referencia en cuanto a posición se refiere para sucesivos elementos. Es decir, con un Relative Layout nosotros incluimos, por ejemplo, un botón o cualquier otra vista, cualquier otra cosa, y cuando vas a insertar un segundo elemento, una segunda vista, una tercera, una cuarta, una quinta, estos elementos se colocan respecto al primer elemento, ¿no? Es decir, tienen un posicionamiento relativo al primer elemento, por eso se le llama Relative Layout, al primer elemento o al segundo, al tercero, eso ya lo eliges tú, ¿no? Lo hemos hecho en vídeos anteriores. Este sería uno de los más utilizados. Hay otro que también se utiliza mucho, que es el Linear Layout. También lo hemos usado en el curso. Este, pues, como su nombre indica, nos permite distribuir las vistas de forma lineal o alinearlas vertical u horizontalmente. Si nosotros escogemos, por ejemplo, un Linear Layout vertical, los elementos que podamos incluir, las vistas que incluyamos, pues van a quedar alineadas verticalmente una respecto a la otra. Vamos a profundizar en este vídeo y en el siguiente en el estudio del Linear Layout. Por defecto, un Linear Layout deja siempre el mismo espacio entre sus elementos. No es así en esta representación gráfica que tenemos en pantalla, pero porque no me he tomado la molestia de hacerlo bien, ¿no? Pero veremos que ese comportamiento por defecto también se puede modificar. Nosotros en un Linear Layout podemos establecer un espaciado diferente entre los elementos y muchas más cosas. Lo veremos. Hay un tercer layout, este ya no lo hemos visto, que es un Table Layout. Como su nombre indica o como os podéis imaginar, lo que consiste es, o lo que hace, es construir una tabla e insertar los elementos dentro de esa tabla. Si habéis trabajado con tablas HTML es prácticamente lo mismo. Un Table Layout divide la interfaz de usuario en una tabla, como tabla que es, tiene sus filas y sus columnas, y esto hace pues que quede construida una cuadrícula con celdas. Esto nos va a permitir colocar vistas o elementos en la celda que nosotros deseemos. Es bastante cómodo trabajar en este sentido. Genera mucho código por detrás, ya lo veremos, pero bueno, te permite colocar elementos donde quieras. Otro layout muy utilizado es el Absolute Layout. Lo que pasa es que este está obsoleto. Y no es de la palabra absolute, obsoleto, ¿no? Absolute es de posicionamiento absoluto. Los que habéis trabajado con CSS, pues es lo mismo. Cuando colocas un elemento en CSS con posicionamiento absoluto. Consiste básicamente, lo digo por si lo veis en algún libro, a pesar de que está obsoleto, o en alguna aplicación, en colocar un elemento dentro de la interfaz gráfica y colocarlo donde quieres, modificando o trabajando en su coordenada X y su coordenada Y. Toma como punto de referencia el vértice superior izquierdo de lo que sería la interfaz y a partir de ahí, modificando X e Y, colocas el elemento donde quieras. ¿Por qué está obsoleto? Bueno, pues porque hay formas mejores, más elegantes y más cómodas, con las últimas versiones de Android, de colocar una vista en la interfaz, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como está obsoleto, yo no voy a trabajar mucho con él. Y luego tenemos otro layout que también se utiliza bastante, que es el Frame Layout. Frame Layout es parecido al Table Layout, aunque no exactamente igual. Consiste en dividir la interfaz de usuario en frames, celdas, si lo queréis llamar así, aunque se llaman frames. Pero la diferencia que tiene con un Table Layout es que estos Frame Layout me permiten colocar elementos solapados, en un concepto parecido al de las capas de Photoshop, por si conocéis el programa Photoshop. O cualquier otro programa que trabaje con capas, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre ahora mismo Flash, aunque ya no se utiliza Flash, ¿no?
Cuando tú trabajas con capas, esto permite solaparlas, colocar una encima de otra. Bueno, pues este frame layout tiene el mismo comportamiento. Tú puedes colocar un elemento dentro de un frame, el que quieras. Pero, a diferencia de lo que ocurre con las tablas, puedes colocar otro elemento encima del anterior. Y además de poder solapar elementos, te permite trabajar con la visibilidad de esos elementos. Es decir, una vez que tú tienes un elemento encima de otro, si quieres, puedes hacer que uno de estos elementos, por ejemplo el que está encima, se vuelva invisible, de tal forma que te deje ver el elemento que hay detrás. Esto pues nos da mucha potencialidad a la hora de manejar interfaces de usuario. Bueno, pues estos son los más utilizados, que no los únicos. Más adelante en el curso veremos, además de estos, otros layouts que nos permiten hacer cosas muy interesantes. Pero de momento vamos con estos. Y vamos a trabajar fundamentalmente con dos, con el Relative Layout y con el Linear Layout, para poder modificar o mejorar la aplicación del contador que hicimos en el vídeo anterior. Así que vamos a intentar explicar un poquito cada uno de ellos, pero sobre Android Studio, que es como mejor se entiende. Así que vamos a ello. Vamos a trabajar para ver estos ejemplos con la primera aplicación que creamos en Android Studio, no con el contador del vídeo anterior. Lo digo porque a lo mejor al abrir Android Studio se os ha abierto por el contador. En este caso pues os vais a File, Close Project, para que nos aparezca la ventana de bienvenida de Android Studio, y ahí pues ya podéis elegir la primera aplicación, ¿no? Recordar que vamos a utilizar una aplicación para practicar y luego pues la del contador para ir mejorando lo que vayamos aprendiendo. Otra cosa que tengo que mencionar es que ya he actualizado a la versión 2.0 de Android Studio. Me decía antes de ayer uno de vosotros, oye, ¿por qué no te actualizas a la 2.0? Y le dije, pues porque está en fase beta, en fase preview. Y me dijo, no, ya no. Y efectivamente tenía razón, ¿no? Lo que pasa es que llevaba una semana sin trabajar con Android Studio y debe ser que lo han hecho hace poco, porque hoy al abrir Android Studio me ha salido el típico mensaje de que hay una actualización. Entonces, bueno, pues he pulsado y la actualización era la 2.0 de la versión del programa. Era un paquete de 200 y pico megas. Bueno, pues lo he actualizado, todo bien. Eso sí, lo digo por si os pasa a vosotros, cuando he vuelto a abrir la aplicación, después de haber hecho la actualización, había un montón de componentes que los tenía obsoletos. Entonces le he dado a actualizar y ahí pues se ha tenido que descargar un paquete de 1,5 GB. Se ha tirado una vida y media para bajarlo, otra vida y media para actualizarlo, pero al final pues ya tengo aquí el programa listo para trabajar. Dicho esto, yo lo que tengo en esta primera aplicación era un Relative Layout, si recordáis, por lo menos es lo que tengo yo, y un triste botón en su interior. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar este Relative Layout a un Linear Layout. Relative Layout ya hemos trabajado un poquito con él en vídeos anteriores. Me interesa profundizar de momento en el Linear Layout o explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiábamos de Relative Layout a Linear Layout? Bueno, pues nos vamos a la ficha o la pestaña texto del archivo Content Main, y aquí pues lo único que tenemos que hacer es cambiar la etiqueta Relative Layout por Linear Layout. Tan sencillo como esto, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, pues me voy otra vez a la pestaña Diseño y voy a eliminar el botón que tenía de vídeos anteriores. Lo voy a eliminar porque a lo mejor este botón tiene alguna propiedad que modificamos en el vídeo anterior y yo lo que quiero es tener un botón nuevo. Entonces, una vez que lo hemos cambiado a Linear Layout, si yo introduzco un botón, pues este queda colocado más o menos en la parte superior, dentro de lo que sería el Layout, y ahora si introduzco un segundo botón, pues queda situado justo al lado, y si introduzco un tercer botón, da igual donde tú sueltes el ratón. El caso es que los va a dejar alineados. Entonces, por defecto, el Linear Layout, en mi caso, por lo menos así es horizontal, ¿no? Si tú quieres cambiar la orientación de este Linear Layout para que los elementos queden alineados verticalmente, lo que tienes que hacer es ir a la ficha texto y agregar una propiedad nueva, que es la propiedad Orientation. Entonces, en cualquier lugar de la etiqueta Linear Layout, pues tú puedes poner un Android Orientation y aquí pues le dices, por ejemplo, vertical. Una vez que has hecho esto, pues fíjate ya como en la vista previa nos aparecen los botones alineados verticalmente. Y ahora, pues si te tomas la molestia de introducir un cuarto o un quinto botón, da igual donde lo sueltes, porque va a quedar alineado verticalmente. A lo mejor queda en el centro o a la derecha, pero verticalmente también. Es decir, yo he soltado un botón ahora mismo, un cuarto botón, y los deja alineados verticalmente, ¿no? Uno debajo de otro. Aunque lo podemos mover y ponerlo, por ejemplo, a la izquierda.
Bueno, pues esto es un linear layout, también lo conocíamos ya. Vamos a ver ahora el table layout. Para ello voy a eliminar estos 4 botones, lo voy a hacer desde el component tree y vamos a cambiar nuestro linear layout por un table layout. Luego entonces ya la orientación no va a tener mucho sentido, la podemos borrar y cambiamos la etiqueta de linear layout a table layout. Recordar que esto lo que hacía era construir una especie de tabla dentro de nuestra interfaz de usuario. Entonces, si nos vamos ahora a la ficha diseño, fíjate lo que ocurre al incluir un botón. Si te das cuenta, al incluir un botón, la vista previa toma forma de tabla y al desplazar el ratón, con el botón izquierdo pulsado, por supuesto, por lo que sería la interfaz, sale un menú que nos dice row, fila y columna. Entonces nos está tomando como referencia pues la fila en la que dejaríamos insertado el elemento y la columna, siempre reservando la primera fila por arriba y la primera fila por la izquierda como fila y columna 0. Es decir, el conteo empieza por el 0. Y bueno, pues tú puedes dejar el elemento donde te apetezca. Por ejemplo, podemos colocar un botón ahí o podemos colocar un botón en otro punto. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos permite el table layout. Una vez que tú colocas los elementos, pues estos elementos se pueden mover de diversas formas. Si nos vamos ahora a la pestaña texto, te darás cuenta de que hay una sintaxis similar, no igual, pero sí similar a lo que sería una tabla en HTML, ¿no? Puedes observar, por ejemplo, cómo crea una etiqueta table row, que la deja completamente vacía. Lo único que está diciendo es que el width y el height pues corresponde al contenedor padre, es decir, el ancho de esta fila y el alto pues corresponde al contenedor padre, ¿no? Pero, por ejemplo, este table row correspondería a la primera fila que nos hemos dejado en blanco a la hora de incluir el primer botón. Aquí tenemos otro table row y otro table row, es decir, antes del primer elemento hay 3 filas vacías. Luego, en el cuarto table row, fíjate que antes de que se cierre la etiqueta es donde incluye el botón, con lo cual eso nos lleva a saber que ese botón lo tenemos en la fila 3, porque esto comenzaba en el 0. Esta sería la fila 0, la 1, la 2 y tenemos el botón en el 3. Bueno, pues así trabaja, ¿no? Respecto a la columna exactamente igual, ¿no? Entonces fíjate cómo el botón nos está diciendo layout column 4, porque el botón está colocado en la columna 4. Eso quiere decir que aquí a la hora de incluir el botón, pues teníamos la columna 0, la 1, la 2, la 3 y el botón por fin se colocó en la 4. Y así con el resto de elementos. Visto esto, visto el funcionamiento que tiene, si a mí me interesa desplazar, por ejemplo, el primer botón a otro lugar dentro de lo que sería la interfaz, localizo la etiqueta del botón, lo puedo hacer desde código y lo puedo hacer también desde vista diseño. Localizo la etiqueta del botón, tengo que seleccionarla bien, puedo cortar este código, control X, y ahora pues lo pego en otro lugar. Por ejemplo, pues no sé, donde se me antoje, por ejemplo, dentro de esta fila, ¿no? Ahí control V y el botón pues queda en otro sitio, ¿no? Parece que están situados exactamente igual, pero no es así. Al igual que ocurre en HTML, pues las filas y las columnas se adaptan al contenido. Es decir, esta cuadrícula pues realmente se está adaptando a lo que hay en su interior, igual que ocurre en HTML. Y luego si quieres mover un botón, pues lo único que haces es, desde el panel Component Tree, arrastras este botón que está en una table row a otra. Pero ojo porque mira, al arrastrarlo, fíjate cómo hay veces que nos señala table row y hay otras veces que nos dibuja una línea horizontal negra. Si yo soltara el botón justo en ese elemento, quedaría fuera de la tabla. Fíjate cómo el componente queda fuera de lo que sería la celda. Control Z para deshacer. Entonces lo que tenemos que hacer es, si queremos meterlo en una fila, soltarlo cuando el ratón nos señala la fila en concreto. Y ahora sí, pues lo tenemos en otra fila diferente. Bueno, pues esta es la forma de trabajar con Table Row. Para eliminar todo esto que hemos hecho, pues lo puedes hacer también desde Component Tree. Seleccionas todo lo que serían los Table Row, pulsas la tecla suprimir y todo el contenido se ha eliminado, dejándote solamente el layout. El siguiente layout era el Absolute Layout, si recordáis. Bueno, pues si os tomáis la molestia de poner Absolute Layout, veréis como enseguida Android Studio os lo subraya, dando a entender que está obsoleto. De hecho, si dejas el ratón quieto encima, te dice que está depreciado, obsoleto, ¿no? Fíjate que nos dice Android Studio, pulsa Control F1 para más información. Bueno, pues
ahí nos lo dice, pues control F1 y nos dice que está obsoleto, pues porque hay otras formas de hacer mejor lo que intentas, ¿no? Más o menos. Otro layout, el frame layout. Bueno, pues vamos a ver cómo trabaja este frame layout y vamos a ver si es verdad que permite el solapamiento. Luego entonces frame layout, ahí lo tenemos. Nos vamos a vista diseño y ahora si intentamos acercar pues un botón, fíjate cómo efectivamente nos divide la interfaz gráfica en lo que se denominan frames. Vamos a colocarlo en un concreto. Por ejemplo, en este que es Top Center. Bueno, pues ahí tenemos el primer botón, ¿no? Pero al permitir el solapamiento, eso quiere decir que si yo ahora cojo otro componente diferente, voy a coger para diferenciarlo un poco mejor, pues yo que sé, un texto largo, ¿no? Si cogemos otra vista, la puedo colocar justo encima, solapada. Y una vez hecho esto, podemos trabajar con la visibilidad de los elementos. Por ejemplo, si yo ahora la vista que he colocado encima, el texto, pues lo selecciono en Component Tree y en el panel de propiedades busco la propiedad Visibility, pues esto me permite hacerlo invisible. Y una vez que lo hemos hecho invisible, pues desaparece de la interfaz. Realmente tenemos dos elementos, pero uno de ellos es visible y el otro no. Entonces esto nos va a permitir en un futuro desde código trabajar con la visibilidad de los elementos, algo que nos da bastante potencial. Si te tomas la molestia de ir ahora a la pestaña texto, pues verás cómo la vista Text View que hemos incluido tiene la propiedad Visibility invisible. Entonces, desde código podemos trabajar con esta propiedad. Muy interesante. Y bueno, pues estos son los layouts más utilizados. Voy a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Ya en el siguiente vamos a profundizar en el Linear Layout y vamos a ver cómo trabajar de forma un poco más exhaustiva con este layout para poder mejorar nuestra aplicación del contador en un futuro. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.